Ya vimos las lesiones, las patologías que vimos que se veían en el esófago, ¿no? Principalmente los divertículos, la cirugía para los problemas de la hernia hiatal, la cirugía para el reflujo gastroesofágico. Lo que vamos a ver ahora son patologías de la parte del estómago, ¿no? Algunas patologías esofágicas no estamos viendo porque, uno, el temario es muy amplio, no nos va a alcanzar. Primero, dos, porque están viendo en gastroenterología, tendrían que ver en gastro más que en cirugía. Porque la resolución es principalmente médica, ¿no? Hay algunas que las complicaciones son quirúrgicas, algunas opciones son quirúrgicas, pero más que todo es manejo médico, ¿no? Igual aquí en estómago vamos a ver que la gran parte de patología gástrica es clínica, es médica, por vía, se resuelven de forma farmacológica o por vía endoscópica, pero hay algunas patologías que sí o sí hay que operarlas, ¿no? De resolución quirúrgica. Sobre todo hay técnicas quirúrgicas antiguas que antes se utilizaba más que todo para patologías gástricas, pero que últimamente ya están quedando en desuso por los nuevos fármacos que se están utilizando y que están siendo exitosos, ¿no? Entonces, con esa intro ya vamos a ver la parte de patología gástrica. La primera enfermedad que vamos a ver es la enfermedad ulceropéptica o ulcerosa péptica, que igual se ve bastante en gastro, pero vamos a ver qué complicaciones o cómo manejamos en la parte quirúrgica nosotros, ¿no? Primero, la úlcera péptica. ¿A qué se refiere úlcera péptica? Primero, ¿no? Úlcera péptica es una lesión excavada, una lesión ulcerativa causada por factores digestivos que se puede presentar tanto en estómago como en duodeno, ¿no? Esa es la úlcera péptica. No solo es gástrica, sino también duodenal, es una úlcera péptica, ¿no? Entonces se ha visto que pese al hecho de que las úlceras gástricas y duodenales se conocen como úlceras pépticas, la enfermedad péptica ha sido de poca atención y se ha enfocado en las funciones que desempeñan el ácido, el Helicobacter pylori y los AINES, ¿no? ¿Por qué se enfocan en estos tres? Porque son los tres principales desencadenantes de la enfermedad ulceropéptica, ¿no? En un inicio puede haber solo inflamación, no necesidad de ulceración de la mucosa. Entonces, por la inflamación que presenta, ya va a presentar síntomas el paciente. Una gastritis o duodenitis ya inicia, ya es una manifestación de la enfermedad ulceropéptica. Y esa puede ir avanzando, empeorando hasta ulcerarse y dar ya realmente una úlcera gástrica o una úlcera duodenal que puede ir complicándose más. Ahora, estos tres factores, los que estamos hablando, el ácido del estómago, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios son tres factores muy nocivos para esta mucosa gástrica y duodenal, ¿no? Vean los factores que se relacionan a nivel duodenal, es casi más del 75% de las úlceras duodenales se relacionan con infección por Helicobacter pylori, ¿no? Vean, más de 3/4 está. Un cuarto, menos de un cuarto, es AINES. Otras enfermedades, por ejemplo, la hipersecreción ácida con algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison, es este ZES, que es un síndrome de hipersecreción ácida, que ya vamos a hablar más adelante, y otros, y hay algunos desconocidos, ¿no? Pacientes que no se sabe por qué tienen úlceras duodenales en alguna porción también. Mientras que de la úlcera gástrica sí tienen un poquito más de influencia los AINES a nivel gástrico, es más de un tercio los AINES, no, más de un cuarto, casi un tercio, sí, un tercio prácticamente son los AINES, mientras que el Helicobacter pylori sigue siendo el principal con casi 3/4 de todos los casos, ¿no? Igual Zollinger-Ellison y desconocidos y otras hipersecreciones ácidas son una pequeña cantidad. Entonces, tenemos que ir a resolver estos causantes, tenemos que controlar a estos factores si queremos resolver la enfermedad ulceropéptica, ¿no? Entonces, tenemos que ir a tratar de evitar que, evitar que estos factores agredan a nuestra mucosa gástrica y duodenal para evitar problemas, ¿no?
Sigamos entonces. Las úlceras pépticas se clasifican, ahí la clasificación de Johnson, que las clasifica según su localización y según el tipo de úlceras. Esta clasificación de Johnson se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E incluso llaman una tipo 5, no importa la localización, sino cuando se asocia a uso de AINES, ¿no? Entonces, ¿cómo es la tipo 1? ¿En qué localización están las úlceras pépticas tipo 1? Cuando están localizadas en la curvatura menor del antro proximal. Todo esto es el antro, este es el fondo, el cuerpo, esta parte el antro. Entonces, en la parte proximal del antro, en la curvatura menor, esta es la curvatura menor y esta es la curvatura mayor del estómago, para los que no se acuerdan. Ahí están las úlceras pépticas, úlceras gástricas tipo 1 según la clasificación de Johnson, ¿no? Las tipo 2 es esta de aquí cuando ocurren dos úlceras simultáneas, ¿no? Ocurren las úlceras gástricas junto con duodenales, o incluso se cree a veces que son secundarias a los duodenales estas gástricas, ¿no? Entonces, cuando hay una úlcera gástrica, generalmente igual en el antro gástrico asociada a una úlcera duodenal, se clasifica como una úlcera enfermedad ulceropéptica tipo 2 de Johnson. ¿Bien? La tipo 3 son las úlceras prepilóricas. Este es el píloro y antes del píloro o incluso en el canal pilórico, una úlcera cuando se presenta en esa zona se clasifica como tipo 3. Y tipo 4 es la úlcera que se encuentra en la parte más proximal, ¿no? En la parte proximal del estómago, en el cardias. Proximal cardias es una úlcera tipo 4. Entonces, las más asociadas a Helicobacter, a AINES, generalmente, sobre todo a Helicobacter, son la tipo 1 y la tipo 2. En esas localizaciones suelen presentarse las úlceras en esta patología, ¿no? Esta pregunta igual es muy frecuente, exámenes de grado en todo lado suelen preguntar, de grado no tanto, más en enfermedades, en exámenes de revalidación, exámenes de especialidad. La clasificación de Johnson es muy frecuente que pregunten, ¿no? Aquí vemos otra vez. ¿Esta qué tipo sería entonces? Cuando está en la curvatura menor, cerca del antro. Tipo 1, ¿no? Las dos, esta es la 1. La 2 es cuando está, como hemos dicho, asociada a una duodenal o una gástrica. Y la tipo 3 es prepilórica o en el canal pilórico, ¿no? Aquí la tipo 4 no la tenemos. Entonces, esos son nuestros tipos de úlceras pépticas según la clasificación de Johnson. Sigamos. ¿Cómo se forman estas úlceras? ¿Cómo es la patogénesis? Esto es igual, básico, que fisiopatología básica que tenemos que hacer. Ocurren cuando hay procesos superpuestos como infección por Helicobacter y consumo de AINES, y esto destruye los mecanismos de defensa normal de la mucosa. Creo que tengo una imagen aquí. Ahorita vamos a volver aquí atrás. No, primero terminamos esto, ¿no? Y después vamos a la próxima. Hay varias líneas de defensa de la mucosa gástrica y duodenal y hay algunos factores agresores de esta mucosa. Los factores agresores son los que hemos visto en estos gráficos, ¿no? Los AINES, Helicobacter, hipersecreción ácida son factores agresores. La hipoperfusión vascular, igual que le llegue poca irrigación al estómago, es otro factor agresor. Que le llegue buena sangre es un factor protector, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los factores de defensa o protectores. La primera línea de defensa de la mucosa contra el ácido es la secreción de moco y bicarbonato. Entonces, el estómago, el duodeno, secretan constantemente, es una secreción mucosa que es rica en bicarbonato y esta forma una película, una capa que va a proteger la mucosa de todo este ácido que igual está secretando el estómago, pero que queda dentro del lumen con los alimentos. Entonces, todo este moco y el bicarbonato evita que ese ácido vaya a irritar la superficie mucosa, ¿no? La segunda
línea de defensa de la mucosa es la defensa intrínseca de la célula epitelial, ¿no? O sea, la célula secretó esto y la segunda línea es la misma célula que están unidas por desmosomas, entonces forman una capa, igual la primera capa entre el lumen y el resto de la pared del órgano, que es del estómago del duodeno, que eso es un factor de defensa que evita si está bien este epitelio, si no hay lesiones en este epitelio, es poco probable que vaya a dar irritación de la pared del estómago si se mantienen las otras líneas de defensa también, ¿no? Entonces es un buen epitelio sin lesiones, sin soluciones de continuidad, nos permite una buena defensa en contra de la acidez y de esos factores agresivos, ¿no? Y la tercera línea de defensa de la mucosa es el flujo sanguíneo, lo que les decía, ¿no? Flujo sanguíneo abundante. Le tiene que llegar suficiente sangre a esa mucosa, a ese epitelio, para que se esté renovando, para que esté secretando ácido, moco, para que esté secretando bicarbonato. Y con todo eso se evita que vaya a lesionar, ¿no? Entonces, estas tres líneas de defensa bloquean al ácido, a la secreción ácida, e impide que se inflame esta mucosa y que se ulcere más que todo, ¿no? Finalmente, la mucosa tiene capacidad de regeneración, de reparación de una lesión. O sea, si se lesiona la segunda línea, si hay epitelio que se lesionó por alguna razón, hay la capacidad de regenerarse, de restituirse, y con esto esa solución de continuidad que presentó se va a solucionar, ¿no? Ahora volvemos aquí a los factores que hay que ver. Todos estos factores tienen que ver en una balanza, se tienen que equilibrar, ¿no? Hay los factores agresivos y hay los factores de defensa junto con la reparación, ¿no? Entonces, vemos aquí que el ácido, la pepsina, que es una sustancia, una enzima que se encarga de degradar las proteínas, los AINES, que está en inglés aquí, por eso en SAID, y el Helicobacter pylori, todos estos son factores agresivos. Si aumentan estos, la balanza se va a equilibrar en favor de los factores agresivos, entonces ahí se va a presentar la enfermedad ulceropéptica. Sí, los factores de defensa que hemos nombrado, ¿no? El bicarbonato, el flujo sanguíneo, el moco, las uniones entre las células y la buena resistencia del epitelio, la parte apical, todo eso está funcionando. Y lo que se vaya lesionando se va reparando rápidamente. Entonces, en ese caso, todos estos factores de defensa van a tener más fuerza que los de agresión y se va a evitar la enfermedad ulceropéptica. Entonces, en este equilibrio se resume toda la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica. Normalmente todos estos están contenidos, ¿no? Normalmente no hay Helicobacter pylori. Si se recibe AINES, se toma AINES en escasa cantidad, por poco tiempo. No es bueno tomar por periodos muy prolongados. La pepsina se puede estimular por enfermedades endocrinológicas a veces y el ácido también, lo cual se tiene que controlar en situaciones normales, ¿no? Entonces, ¿está controlado los factores agresivos? No hay enfermedad ulceropéptica. Disminuyen los factores de defensa por una razón, sin que aumenten estos, y puede, por el equilibrio, por la disminución de estos, puede aparecer enfermedad ulceropéptica. No disminuyen los factores de defensa, pero aumentan estos factores, también puede aparecer la enfermedad ulceropéptica. Entonces, esa es la importancia de todo este equilibrio que estamos hablando. Luego, vamos a empezar a hablar de los factores agresivos específicamente, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de la infección por Helicobacter pylori. Primero, el Helicobacter pylori en un inicio tenía otro nombre, le pusieron Campylobacter pyloridis y después más tarde le cambiaron el nombre de Helicobacter pylori, ¿no? Muy probablemente en gastro, en otras materias, les han debido contar del hallazgo de cómo es este Helicobacter pylori, cómo se encontró, cómo se lo identificó, que era un médico, un australiano, ¿cómo se llamaba? Campbell, no me acuerdo del tipo, pero que era un patólogo que veía en sus cortes de enfermedad ulceropéptica unas lesiones como bacterias, ¿no? Parecían unas pequeñas bacterias en sus cortes histológicos, y empezó a pensar de que esta enfermedad era de causa infecciosa.
hasta eso no se veía que había el Helicobacter, no, se pensaba que era un problema más de trastorno de la regulación del ácido más que otra cosa. Entonces, él empezó a ver y no le creían, y para comprobar, como no podía hacer estudios en otras personas, él decidió meterse el propio Helicobacter, se contaminó con el Helicobacter y desarrolló una enfermedad ulceropéptica. Y por nada más se ganó su premio Nobel a la medicina, ¿no? Por haber descubierto el Helicobacter. Entonces, él ya demostró la presencia de esta bacteria, que era un factor agresivo y que era el principal desencadenante de esta enfermedad ulceropéptica, ¿no? ¿Cómo es el Helicobacter pylori? Es un gram negativo, Warren se llamaba, Warren, ahora que me acuerdo. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, flagelado, es muy móvil y de crecimiento lento, ¿no? Su hábitat natural es el estómago humano, ahí vive en la superficie de la mucosa gástrica, y lo que llama la atención, lo que es muy importante incluso para su diagnóstico, es esto, su característica bioquímica es que produce ureasa. ¿Por qué nos interesa esto? Porque hay varios tests para ver si hay el Helicobacter que se basan en esta producción de ureasa. Van a ver si hay ureasa o no, ya sea en el estómago, en las heces o incluso en el aliento, el test de la ureasa en el aliento, que seguro en gastro. Van a ver si pueden hacer cuando estén en prácticas, ¿no? Que es difícil, yo nunca he visto. Ahí se queda este Helicobacter, y lo que hace es que por medio de esta ureasa modifica el pH de donde está viviendo, donde está alojado el Helicobacter. Y modificando el pH con esta ureasa, evita que el ácido gástrico lo elimine, porque neutraliza ese ácido solo en esa zona, ¿no? Y como consecuencia, muchas veces el estómago empieza a secretar más ácido para intentar eliminarlo, y el Helicobacter está bien cuidadito ahí porque modificó el pH de su medio donde él está viviendo, ¿no? Entonces, es un factor muy agresivo en la enfermedad ulceropéptica. Todo esto aparte va a producir respuesta inflamatoria, ¿no? Una respuesta inflamatoria importante en esa mucosa gástrica. Y lo malo es que muchas veces no se lo detecta, no se lo trata, y va a ser de por vida, a menos que se haga el tratamiento erradicador, ¿no? Si no se hace el tratamiento erradicador, se queda ese Helicobacter hasta que nos muramos, hasta que nos mate, ¿no? Entonces, muy importante hacer la evaluación y ver la presencia de este Helicobacter que estuviera en ese estómago. Otro factor agresor que hemos hablado, los AINES. ¿Cómo van a afectarnos los AINES a la enfermedad ulceropéptica? ¿Se acuerdan que hemos hablado del equilibrio, ¿no? Entre la defensa de la mucosa y la agresión? ¿Por qué es un factor agresor el AINE? Porque va a afectarnos a los factores de defensa. Entonces, alteran la defensa de la mucosa contra el ácido y la pepsina luminales, y retardan la cicatrización de la lesión, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que los AINES sabemos que van a interferir muchas veces con la parte tanto secretora de la mucosa gástrica, como también con la parte vascular. Afecta que no le llegue una irrigación adecuada a esa mucosa gástrica, y también va a permitir que no haya suficiente formación de moco y bicarbonato, y todo esto combinado nos lleva a la inflamación de ese estómago, ¿no? Entonces, vemos que sobre todo a nivel gástrico son muy lesivas, porque las úlceras gástricas en los AINES, en pacientes que toman AINES, las gástricas tienen una frecuencia 2 veces mayor que las duodenales. En duodeno ya no afectan tanto los AINES, afectan pero mucho más frecuentemente en las gástricas, ¿no? Y en el caso de que se produzca una enfermedad ulceropéptica por el uso de AINES, generalmente cuando se suspenden estos AINES, se cura la úlcera y deja de presentar síntomas el paciente, ¿no? Entonces, con eso se resolver el problema, dejar de recibir AINES para estar más tranquilo. Ahora, el problema es que es en ocasiones difícil esta suspensión, porque por alguna razón está tomando los AINES, ¿no? Muchas veces son enfermedades reumatológicas, traumatológicas, varias enfermedades que a veces son de por vida, que tiene que
recibir el paciente los AINES, bueno, por largos periodos, y en ese caso es un poco difícil porque en cuanto deja de recibir el AINE, empieza a presentar los dolores, las molestias de su otra patología, ¿no? ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Cómo se presenta, ¿no? La enfermedad ulceropéptica. Presenta primero dispepsia aguda. ¿A qué se refiere el término dispepsia? ¿Quién me dice? ¿A qué se refiere dispepsia? ¿Alguien sabe? ¿Por ahí? Perdón, no escuché. Dispepsia es cuando no podemos digerir normalmente el alimento, ¿no es? Bien, La mala digestión. Mala digestión. Exactamente. Es en general el término dispepsia más, o sea, en la forma más simple de resumirlo es mala digestión, ¿no? Pero dispepsia se refiere a un montón de problemas durante la alimentación, ¿no? A distensión, a sensación de plenitud rápida, a dificultad para el vaciado gástrico. En general es que el paciente come y no se siente a gusto, empieza a presentar malestar después de la alimentación, ¿no? Eso es la dispepsia. Entonces, el paciente en este caso suele presentar esta dispepsia, pero de forma aguda, ¿no? Un malestar más intenso, más rápido, o sea, de implantación más súbita. Y mientras peor sea la patología ulceropéptica, obviamente mayor va a ser la dispepsia. Si es solo inflamación, si es solo gastritis o adenitis, es menos florido los síntomas que cuando ya es una úlcera realmente, ¿no? Ahora, el dolor sí es un dolor, es un síntoma muy característico en la úlcera, ya en la ulceración de la mucosa gástrica, y es un dolor generalmente muy intenso, ¿no? Y aparte presenta otros malestares en la zona de epigástrico. El dolor generalmente se encuentra ahí en la zona epigástrica y tiene mucho que ver con la alimentación, e incluso nos permite ver si el tipo de dolor, la presentación nos ayuda a ver si puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Dependiendo de qué tan rápido aparece el dolor después de comer, o a veces si aparece el dolor antes de comer y se resuelve con la comida, ¿no? En ocasiones puede presentar dolor, el paciente come, pasa el dolor momentáneamente y luego vuelve a aparecer el dolor, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta para sospechar una enfermedad ulceropéptica. El 20%, en muchos casos, no muchos, pero el 20% no presenta síntomas hasta que las úlceras sean avanzadas, hasta que avanzan, o en ocasiones puede presentar complicaciones graves. Entonces, a mí a veces me han llegado pacientes con úlcera péptica perforada que en algunos casos no refieren ellos síntomas, ¿no? Pueden tener la molestia, pero ellos lo consideran a veces hasta normal tener esas molestias porque son leves y dicen, no, solo me duele a veces cuando tengo hambre, pero es normal, ¿no? Creen que el dolor por hambre es algo normal. Entonces, cuando ya se perfora, cuando ya se complica, recién vienen con un dolor insoportable los pacientes, ¿no? Pueden tener náuseas, pérdida de peso, pirosis, intolerancia a alimentos grasos e distensión abdominal como otros factores, síntomas asociados, ¿no? El paciente por toda la dispepsia y las manifestaciones de la úlcera a veces deja de alimentarse mucho y tiene pérdida de peso. Las náuseas igual son muy frecuentes por la distensión gástrica. La pirosis a veces va a ocasionar un reflujo, esta inflamación también porque el píloro se mantiene cerrado, no hay un buen tránsito gástrico y puede haber reflujo gastroesofágico asociado. Los alimentos grasos suelen tardar más en digerirse, entonces hay mayor intolerancia porque requieren mayor estadía en el estómago y mayor secreción de sustancias y nos da mayor dispepsia. Y obviamente la distensión abdominal, ¿no? El paciente generalmente en estos casos se siente distendido. Y dentro de las complicaciones, ¿no? De que estamos hablando, que en ocasiones se puede presentar, la hemorragia es una de las complicaciones más frecuentes. Del 15 al 20% de los pacientes pueden desarrollar una hemorragia por una úlcera péptica. La perforación es menos frecuente, del 5 a
10% de los pacientes pueden tener una perforación gástrico-duodenal, ¿no? Y 5% es una frecuencia menor todavía, otra complicación que es la obstrucción. Generalmente se presenta ya sea en la úlcera duodenal o en las úlceras del canal pilórico. ¿Y por qué se presentan en estas úlceras? Porque se da la ulceración, se produce la úlcera, y generalmente cuando ya cicatriza, ya cierra la úlcera, es que se presenta la obstrucción por una estenosis cicatricial, ¿no? Como son zonas más estrechas del duodeno y el píloro, la cicatrización va a hacer que se quede más pequeña la luz de esa zona del tubo digestivo, y eso va a hacer que dé una obstrucción. Generalmente no es total, generalmente es una obstrucción parcial, pero es suficiente para darle los síntomas, ¿no? Que va a manifestarse por náuseas, vómitos, distensión abdominal, dificultad para la alimentación, dispepsia, todo esto, ¿no? Y muchas veces va a haber vómitos muy frecuentes, nos puede llevar eso incluso a deshidratación, e incluso nos puede llevar a alteraciones como una acidosis metabólica en ocasiones, ¿no? Por tanto, por pérdida constante del bicarbonato en el vómito. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, primero, vamos a hacerle estudios de laboratorio, podemos hacerle, ¿no? Como siempre es importante el hemograma, sobre todo en las complicaciones, para ver en la hemorragia o en la perforación, es importante un hemograma, para ver si no está anémico el paciente por la hemorragia, si no está con leucocitosis, con datos de un problema agudo en la parte de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, siempre importante el hemograma. Es bueno también tener pruebas de la función hepática, pruebas de la función renal y algunos iones dentro de esos también el calcio, ¿no? Entonces, las pruebas de función hepática nos sirve tanto para ver el manejo que vamos a hacer al paciente y para descartar otras patologías, porque patologías hepáticas también pueden presentarse con un cuadro clínico similar en ocasiones, ¿no? Paciente con una hepatopatía en la cual tiene insuficiencia hepática, también puede tener intolerancia de alimentos, una hepatitis, por ejemplo, acuérdense a los que les dio hepatitis A, muchas veces uno ni tiene apetito, le cuesta digerir, está con síntomas muy parecidos, ¿no? La función renal siempre es importante, sobre todo en estos pacientes que pueden estar sangrando, pueden estar perforados, tal vez necesiten cirugía, hay que ver que estén funcionando bien esos riñones. Y el calcio, como siempre, igual es importante para evitar otras complicaciones porque puede disminuir nuestra cantidad de calcio, ¿no? Más adelante seguimos evaluando dependiendo de la causa, ¿no? Si sabemos la causa, por ejemplo, podemos hacer el tratamiento específico. O sea, un paciente con una artrosis de cadera que toma AINES hace 7 años todos los días de su vida, sabemos que muy probablemente su diclofenaco que toma sea el causante, entonces en ese caso le cortamos el diclofenaco y vamos a quedar más tranquilos. Pero si es un paciente que no sabemos exactamente la causa, hay que ir a ver cuál puede ser la posible causa. Y dentro de los estudios para ver la etiología hemos visto que el Helicobacter es el más frecuente, entonces eso tenemos que ir a evaluar primeramente, ¿no? Pruebas para ver si hay Helicobacter pylori. Hay pruebas, como les he dicho, en sangre, hay serología para Helicobacter pylori, ¿no? Que nos muestra IgG y IgM para ver si es una infección reciente o antigua de Helicobacter. Hay pruebas endoscópicas de Helicobacter. Se hace endoscopía, se toma muestra de la mucosa gástrica. Esa muestra se la puede llevar a microscopio o más fácil incluso hay unas pequeñas, ¿cómo les explico? Hay como unas, imagínense más o menos como las, donde vienen los medicamentos, ¿cómo se llaman esas cositas? Estos plásticos donde vienen varios, una tira de medicamentos, una tirita de reactivo, es muy parecido a esto, solo que pequeña. Y en esa hay como un huequito para una tableta, solo que ahí tiene como una gelatina. Entonces, en esa tirita se pone una muestra de la endoscopía que sacaron y se espera a ver si cambia de color con el paso de los días. Si cambia de color es que tiene ureasa, entonces quiere decir que hay Helicobacter pylori. Entonces es una forma sin microscopio, sin nada, para ver si hay por una biopsia de estómago, ¿no? O
También podemos mandarlo a microscopio y buscar específicamente que Helicobacter pylori o hasta cultivo, pero que es más difícil, ¿no? Otra prueba también se puede hacer en heces. Presencia de Helicobacter o de ureasa en las heces también se puede detectar. Y por último, una prueba que es una de las más cómodas es la prueba de aliento, que el paciente exhala y con un reactivo se determina si en el aliento, en lo que está exhalando, hay ureasa y con eso vemos la presencia de Helicobacter, ¿no? La más frecuentemente utilizada, pero que no es la ideal, es la serología. No les sugiero hacer porque uno puede tener serología positiva con una infección antigua y no sabe interpretar y puede volver a hacer tratamiento cuando ya lo erradicó al Helicobacter. La mejor forma de ver que realmente hay Helicobacter en el estómago, en el duodeno, es por medio de la endoscopía, ¿no? Es la más confiable, la más segura de evidenciar que realmente hay Helicobacter en ese momento, en esa mucosa. Entonces, es lo mejor hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Por vía endoscópica. Si les toca a sus pacientes, por ejemplo, que están con enfermedad ulceropéptica y les toca mandarlos con el gastro para que hagan, sugiéranles, ¿no? Porque muchas veces el paciente no quiere porque le cobran esa tirita aparte. Entonces, sugiéranles de que si le hacen la endoscopía, lo ideal es que tome la muestra y que lo haga evaluar si hay Helicobacter o no, porque evita, o sea, nos evita las complicaciones porque se puede hacer un tratamiento más rápido de este Helicobacter, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer en el caso de que evaluemos el Helicobacter, no toma AINES y no sabemos de qué origen? Pueden ser el otro pequeño grupo de patologías por hipersecreción ácida. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos ir a evaluar? Como dice acá, determinación de los niveles séricos de gastrina, sobre todo en las úlceras que son de tratamiento resistente. Porque vamos a ver una posible causa del síndrome de Zollinger-Ellison que nos puede afectar en esta parte. Es un gastrinoma, un tumor secretor de gastrina. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 sustancias que la célula gástrica, la célula parietal, recibe como estimulantes para secretar ácido? ¿Quién sabe qué 3 hormonas o neurotransmisores o lo que quieran, alguna sustancia endógena, va a llegar hasta la célula gástrica, hasta la célula parietal y va a estimular para que secrete ácido? ¿Quién se acuerda? Fisiología, eso. Hola, ¿alguien? Sí, doctor, te di. Pero, ¿cómo sería la pregunta otra vez, por favor? Ya, otra vez. La célula parietal del estómago es la que secreta el ácido clorhídrico. Entonces, esta célula secreta el ácido clorhídrico en respuesta a estimulantes de otro lado que llegan de otras células, de otra parte del cuerpo. Entonces, hay 3 sustancias que llegan a esta célula parietal y la estimulan para que produzca ácido. ¿Cuáles son estas sustancias que pueden estimular la secreción de ácido? Gastrina, pepsina y a otro no me recuerdo. Acordate, para que te acuerdes, es una que se da en el tratamiento para un protector gástrico. ¿Qué se da como tratamiento de protector gástrico? Omeprazol. La bomba de proton. Otra más leve, menos efectiva, pero también se da muy frecuentemente. Es la ranitidina. ¿Y qué tipo de medicamento es la ranitidina? Es la... Antihistamínico H2. Exactamente, la otra sustancia es la histamina. ¿Ya? La histamina y la gastrina son 2 estimulantes muy potentes de la secreción ácida gástrica. ¿Ya? Entonces, tenemos que evaluar si no tiene gastrina secretada en exceso, por eso tenemos que ver el nivel de gastrina para ver en este caso, y por eso también los antihistamínicos anti-H2 son los que también se utilizan para estas enfermedades porque bloquean ese tipo de receptor de estímulo y la célula parietal deja de producir tanto ácido, ¿no? Por eso sirven para esta patología. Entonces, esos son nuestros estimulantes que tenemos que intentar bloquearlos porque pueden estar ocasionando una hipersecreción ácida y nos
dan mayor índice de enfermedad ulceropéptica, ¿no? Ahora, lo que me decían, la bomba de protones. La bomba de protones ya se encuentra en la parte apical de la célula. O sea, los receptores para la histamina, gastrina, todo esto están en la base de la célula, la membrana basal, que está en la parte opuesta de la luz del estómago. Entonces, y la bomba de protones está al otro extremo, hacia la luz. Entonces, si inhibimos la bomba de protones, ya bloqueamos cualquiera de los estímulos que llegue al otro lado, porque es el punto final, o sea, ya no permitimos que secrete, aunque le llegue el estímulo, no secrete el ácido. Por eso el inhibidor de bomba de protones, el omeprazol, todo esto son mucho más efectivos porque bloquean todos los estímulos, no solo el de la histamina, por ejemplo, en el caso de ranitidina, porque la gastrina y los otros pueden seguir estimulando la secreción ácida si bloqueamos la histamina. Pero con el inhibidor de bomba de protones bloquea todo, entonces ya no hay más secreción ácida porque está completamente bloqueado todos sus estimulantes que lleguen a esa célula, ¿no? Entonces, por eso es más efectivo y por eso es más utilizado el inhibidor de bomba de protones. Ahora, sigamos. En lo que les decía, ¿no? Las pruebas para Helicobacter se dividen en las que requieren y no requieren biopsia. Biopsia de la mucosa y el examen histológico del espécimen, como también detectar la presencia de ureasa. Lo que decía, podemos tomar la biopsia, podemos intentar ver si hay Helicobacter o solamente detectar si hay ureasa, que es más simple. Y las que no requieren biopsias, por ejemplo, la prueba serológica, la prueba de urea en el aliento, ¿no? Son otros tipos, o en las heces. Ya hemos hablado de eso. Radiografías. Para ver la úlcera realmente se pueden hacer estudios de imagen. ¿Cómo se hacen estos estudios de imagen? Primero hay que tener en cuenta que tienen que hacerse con contraste para empezar. Sin contraste obviamente no nos sirve para nada. O sea, sí o sí tiene que ser con contraste. Pero hay que ver si hacemos con doble contraste o con un solo contraste. ¿A qué se refiere con un solo contraste? Que solo se le da bario al paciente que tome y ese bario va a pintar el estómago, pero el problema es que lo va a pintar todo blanco, no como vemos acá. Este es un estudio con doble contraste. Un doble contraste es el que se hace con bario y también se le da para que tome una sustancia, una solución, un líquido que produzca gas, una gaseosa, una soda. Generalmente se le suele dar Sprite, por ejemplo, o cualquiera de estos líquidos blancos, pero que sean aguas carbonatadas. Entonces, lo que va a hacer esto es que se va a llenar el estómago de gas, de aire, y van a quedar los pliegues pintados por el bario. El bario se va a quedar en todos los pliegues, pintándolos de blanquito, y el aire va a distender toda la mucosa y vamos a ver, como vemos en estas imágenes, las posibles lesiones, ¿no? Cuando es con un solo contraste, solo el 50% se va a ver y el 50% se puede pasar por alto, o sea, no verlas. Cuando es con doble contraste, el 80 a 90% de los cráteres de las úlceras se pueden detectar, ¿no? Es mucho más fácil ver en un doble contraste que en un simple contraste. Entonces, es ideal hacer estudios radiográficos con doble contraste si se va a hacer. Pero vamos a ver que rayos X no son tan efectivos. Ya. Una aclaración que ahorita me acordé, por si acaso, es las sustancias, no era la pepsina como nos dijo Bruno, es la gastrina, la ranitidina y la acetilcolina es la tercera, no es la pepsina, por favor, acetilcolina. Me sonaba, me dejaba en duda si era la pepsina, la acetilcolina, son los 3 estimulantes para la secreción ácida. Entonces, acuérdense, esos 3 hormonas prácticamente, o si quieren neurotransmisores, que en este caso no es neurotransmisor, sino como hormona más que están funcionando, que van a estimular a nuestra célula parietal y que secrete el ácido. Entonces, continuemos, estoy grabando, ya estoy grabando. Los rayos X se pueden utilizar con contraste y mejor si es doble contraste para ver esta radiografía, pero no es el estudio de preferencia, no es el de primera línea, ¿no? Generalmente esto hacían antes, pero es mucho más visible una úlcera por otro método de estudio que es la endoscopía.
La endoscopía es mucho mejor porque nos sirve para diagnosticar, para ver esta úlcera, para visualizarla directamente, pero aparte nos sirve también para tomar biopsia, cosa que no se puede hacer por medio de radiografía, ¿no? Por la endoscopía podemos tomar una buena biopsia y aparte en la endoscopía podemos ver características de malignidad incluso, porque sabemos que el cáncer gástrico muchas veces se presenta como un cuadro con una lesión ulcerativa. Entonces, hay que asegurarse de que esta úlcera no sea algún problema maligno y por la endoscopía sí podemos ver esto, ¿no? Entonces, la endoscopía es un método sensible, es un método específico y un método seguro para detectar las úlceras y permite la inspección directa y la biopsia. E incluso nos sirve de tratamiento porque a veces puede presentar complicaciones como la hemorragia y podemos resolver la hemorragia por vía endoscópica, ¿no? Entonces, esta es una úlcera. Vean aquí el píloro, parecería prepilórica. No sé, habría que ver realmente en vivo cómo es la endoscopía, pero podría ser una prepilórica o una de antro también podría ser. Entonces, la endoscopía es de elección, ¿no? Si tiene un paciente con sospecha de una enfermedad ulceropéptica, no le vayan a pedir un rayos X con contraste, mejor 1000 veces pídanle una endoscopía, ¿no? Ahí vemos igual otra imagen endoscópica. En esta vemos una lesión, no una úlcera en sí como en la anterior, ¿no? Sino vemos una lesión en toda la mucosa gástrica con sangrado, un poco de congestión, sangrado y otras zonas de como cicatrización. Esto es una gastritis, ¿no? Ya una gastritis muy avanzada, ¿no? Entonces, hemos visto la clasificación de Johnson de las úlceras, pero hay otra clasificación que es la clasificación endoscópica de Forrest. Esta clasificación de Forrest nos permite ver el riesgo de sangrado. Generalmente se hace esta clasificación cuando presentó el paciente hemorragia digestiva alta, ¿no? Por una úlcera. ¿Y cómo se clasifica este Forrest? En 1A, 1B, 2A, 2B y 2C y 3, ¿no? Son estos 3 grados. ¿Qué características tienen estas úlceras según el grado? La úlcera tipo 1A y 1B son las que están sangrando todavía, son úlceras con sangrado activo, ¿ya? Están todavía sangrando las úlceras tipo 1. Las úlceras tipo 2 no están sangrando, pero vemos que acaba de terminar de sangrar o está a punto de... No, o sea que se ven datos de que ya paró el sangrado, pero que cualquier momento podría volver a sangrar porque está a punto de soltarse el coágulo o algo así, ¿no? Ahorita les voy a explicar específicamente. Y la tipo 3 ya es una úlcera que no tiene ningún dato ni de que sangró ni está sangrando en ese momento, ¿no? Que si es que sangró ya se cicatrizó y ya no se ve datos de posible hemorragia, ¿no? Más o menos así a grandes rasgos, la 1, la 2 y la 3. Vámonos con la tipo 1, las 1A primero. Si entramos por endoscopía, vemos una úlcera y vemos que a través de esa úlcera sale a chorro sangre, un sangrado con pulso, pulsátil, sale un chorrito de rato en rato con pulso, clasificamos como una úlcera Forrest 1A. Es la más grave, la más peligrosa, la que más puede llevar a hipovolemia porque le estamos haciendo la endoscopía en ese momento y está sangrando y no sabemos, muy probablemente está horas así sangrando, incluso días, poco probable que aguante, pero puede estar horas, entonces va a estar con una hipovolemia muy marcada, con un shock hipovolémico en este caso, ¿no? Por eso esta úlcera, si se la logra controlar, por vía de la endoscopía se le hace una cauterización, tiene un gran riesgo de volver a sangrar, 55% de resangrado, ¿no? Y tiene una alta mortalidad sin tratamiento. Si no hacemos el tratamiento a largo plazo de la enfermedad ulceropéptica, tiene 11% de mortalidad de este paciente, ¿no? Es la más grave, la más peligrosa, la 1A. La 1B, hay hemorragia, hay sangrado, perdón, aquí no es capa, es napa.
Entonces puede haber una hemorragia en napa, que es una hemorragia capilar. No vemos así que está sangrando de un punto, sino está un sangrado como de toda la pared, más o menos para que se ubiquen, como cuando se raspan, se hace una escoriación, vemos que sale por varios puntitos como un líquido, un sangrado. Entonces algo así más o menos, una hemorragia en napa. O vemos que si hay un punto en la úlcera por donde está saliendo sangre, pero en goteo, va cayendo, va chorreando de poco a poco y no está pulsando, ¿no? La sangre no está chorro. Entonces, esa es una clasificación, una úlcera Forest 1B, ¿no? El riesgo de sangrado y la mortalidad es el mismo, casi el mismo en la 1A. En realidad, en sí, es más peligrosa la 1A, pero a fines prácticos es muy riesgosa igual porque puede seguir y seguir sangrando en este caso, ¿no? Las tipo 2, tenemos la 2A, 2B, 2C. La 2A es en la cual ya no hay sangrado, como les he dicho, pero vemos en el fondo de la úlcera un vasito. El vasito que sangró probablemente o está a punto de sangrar. Si ahí cualquier cosa irrita ese vaso, va a empezar a sangrar. Entonces es un vaso visible en el fondo de la úlcera. Vemos la úlcera y ahí en el fondo se puede observar una venita, una arteria, un vasito que está sin sangrar todavía, pero está con mucho riesgo de que cualquier momento vaya a sangrar, ¿no? Y obviamente, como lo vemos el vaso ahí descubierto, destapado, sin nada que lo proteja, el riesgo del sangrado es muy elevado, igual un 43%. Y también tiene una alta mortalidad porque si no se hace el tratamiento, ese vaso tarde o temprano va a terminar de sangrar, va a terminar abriéndose y empezar a perder sangre por ahí, ¿no? El 2B es en el cual ya no se ve un vasito, sino vemos de que posiblemente ya ha sangrado, pero se ve con un coágulo adherido ahí en la base de la úlcera, ¿no? O sea, es en el caso de que sangró, pero ya, por suerte, por los mecanismos fisiológicos de hemostasia, se pudo contener esa hemorragia y se formó un coágulo y ya no está sangrando más, ¿no? Entonces, eso demuestra de que todavía el cuerpo tiene capacidad de contener esta hemorragia y por eso el riesgo de resangrado es menor y la mortalidad también suele ser menor en este caso. El 2C es una base cubierta de fibrina, de hematina o una mácula plana, o sea, es el fondo de la úlcera está manchado, o sea, es un fondo medio hemático, medio como una equimosis, ¿no? O sea, pero no estamos viendo ni un coágulo ni el vasito sangrante. O sea, es una base que se nota que está como una equimótica, violácea, pero no tenemos no está sobrelevado, no es un coágulo, sino es la mucosa realmente, es la base de la úlcera que está así, y no hay nada de sangrado, ¿no? Entonces, en ese caso todavía es menor el riesgo de sangrado y menor la mortalidad. Y la tipo 3 es la cual hay una úlcera, pero que no se ve, no hay estigmas de hemorragia, o sea, no hay datos de que sangró por ningún lado, toda la superficie de la mucosa del estómago no hay nada de sangre. Y de paso el fondo de la úlcera está limpio, es un fondo, puede ser con fibrina, datos así, pero no hay datos de sangrado, no hay ni equimosis, ni coágulos, ni nada al respecto, ¿no? Entonces es menor todavía el riesgo de sangrado y de mortalidad en estos casos. ¿Me entendieron esta clasificación? ¿Alguna duda? Parece que no. Pero si hay dudas, muy bien, me dicen si hay dudas. Para la enfermedad ulceropéptica, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento lo vamos a dividir en 3 tipos. No farmacológico, farmacológico y otros como el quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del no farmacológico, primero tenemos que ir a las costumbres y el estilo de vida del paciente, es muy importante. Primero vamos a ver el tabaquismo. El tabaquismo, ¿qué puede hacer? Retarda la cicatrización de una úlcera. O sea, si no permitimos que la úlcera cicatrice rápido, vamos a desequilibrar la balanza en favor de los factores agresivos y va a empeorar esa úlcera, va a ir, como no cicatriza, va a ir haciéndose más profunda y va a llegar a sangrar y a perforarse, ¿no? Entonces, uno es dejar el tabaco, ayuda bastante, ¿no? 2, el ácido acetil salicílico, la aspirina y los antiinflamatorios tienen efecto nocivo sobre la resistencia de la mucosa.
Entonces, obviamente, hay que intentar cortarlos. Si la enfermedad ulceropéptica es por Helicobacter y también recibe AINES este paciente, obviamente va a ser peor el cuadro que si solo tuviera un factor agresivo. Entonces, hay que asegurarse eso. A veces el paciente se cree que porque está recibiendo AINES está con su enfermedad ulceropéptica, pero no es solo por eso, también había tenido Helicobacter que no lo habían detectado. Entonces, no hay que confiarse y cortar obviamente los AINES, pero asegurarse de que no sea el único factor nocivo que está desencadenando las úlceras, ¿no? Y tercero, el café estimula la secreción de ácido en la mucosa gástrica y el alcohol puede dañar la mucosa gástrica. Y es por eso la típica gastritis post fiestas que muchos tienen, el alcohol que irritó la mucosa gástrica, los náuseas, vómitos y el dolor, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes que me vienen con úlcera perforada es AINES y alcohol que combinaron, ¿no? Que tomaban AINES de forma crónica y que se dieron una buena fiesta con harto alcohol, terminaron alcoholizados y vinieron al día siguiente con su úlcera perforada, ¿no? Entonces, intentar disminuir o eliminar mejor el consumo de estas dos sustancias, tanto del café como del alcohol, para proteger al estómago. Doctor, la soda también no se puede. Claro, no, las sodas no son, cualquier factor agresivo, condimentos, sodas, gaseosas, son idealmente, hay que intentar evitarlas, porque también nos pueden dar irritación de la mucosa, ¿no? Todo esto va a irritar la mucosa y es una mucosa ya dañada por otros factores y que de paso la estamos irritando con sodas o condimentos y va a empeorar, ¿no? Entonces, todo eso intentar controlarlo, quitarlo. Lo ideal es indicarle una dieta blanda, blanca a este paciente. Igual la grasa que hemos dicho, la dieta hipergrasa nos retiene más tiempo en el estómago el bolo alimenticio y eso va a estimular a mayor secreción ácida. También por eso es bueno eliminar las grasas o disminuir las grasas para que haya una digestión más acelerada, menor tiempo de estadía en el estómago y menor tiempo de irritación de esos factores agresivos de la mucosa gástrica. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, entonces sigamos. Dentro de la farmacoterapia, tratamiento farmacológico, se ha desarrollado farmacoterapia adecuada para restablecer el equilibrio mediante 3 mecanismos. ¿Qué vamos a hacer? Podemos neutralizar la secreción gástrica ácida, inhibir la secreción ácida y proteger la mucosa gástrica. Esto con diferentes fármacos, ¿no? Un ratito, no quiero pasar, ahora sí. ¿Qué opciones tenemos para hacer todo esto? Primero, los antiácidos. ¿Qué van a hacer los antiácidos? Van a neutralizar, no impiden que se secrete ácido, sino van a neutralizar el ácido que ha sido secretado, ¿ya? Entonces son amortiguadores, son buffers del ácido gástrico. Entonces van a disminuir la acidez gástrica, van a aumentar el pH intragástrico, estos antiácidos, ¿no? Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores, producen diarrea por acción catártica también, ¿no? Tenemos el hidróxido de magnesio y también tenemos el hidróxido de aluminio. Muchas veces vienen juntos en los antiácidos, hidróxido de aluminio y magnesio, para controlar esto, ¿no? Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a hipofosfatemia ocasional. Esto cuando se toma por muy largo tiempo, ¿no? Y es raro, pero puede pasar. Y pueden producir estreñimiento importante. Entonces, por eso mismo, el de aluminio puede dar estreñimiento, el de magnesio puede dar diarrea. Entonces, juntos se puede dar para mantener un tránsito intestinal relativamente normal, pero obviamente con cuidado y es aconsejable no tomarlo por muy largos periodos de tiempo, ¿no? Puede dar alteraciones. Otros medicamentos que se pueden utilizar son los antagonistas de receptores H2, como ya me dijeron, ¿no? Tenemos aquí la ranitidina. Esto no va a neutralizar el ácido, sino va a reducir la secreción de ácido. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado, ¿no? Va a
bloquear la histamina, que no llegue a la célula parietal y que no vaya a producir esta célula parietal, no vaya a ser estimulada esta célula parietal por esa ranitidina para la secreción de ácido, ¿no? Tenemos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nisatidina. De todas estas, prácticamente la que más y casi la única prácticamente que se utiliza es la ranitidina. Las otras nunca las he visto, la verdad. Siempre las conozco, he escuchado cimetidina y famotidina, pero nunca las he usado. Y es la rani la que principalmente se utiliza, ¿no? Todas estas inducen a tasas de cicatrización de la úlcera duodenal del 70 a 80% después de 4 semanas de tratamiento y de 80 al 90 después de 8 semanas. Y generalmente es así el tratamiento, ¿no? En estos casos se suele dar 1 a 2 meses el tratamiento con una ranitidina para inhibir esta secreción ácida y que permita cicatrizar a esta úlcera y que se reepitelice. Dentro de los inhibidores de la bomba de protones, tenemos que estos, ¿qué van a hacer? Inhibir la secreción ácida también, ¿no? Inhiben selectivamente la hidrógeno potasio ATPasa, la bomba de protones de la célula parietal, que es la enzima que interviene en la secreción del ácido. Dentro de estos está el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, todos estos inhibidores que son agentes muy potentes y son superiores a los receptores H2 porque aparte de bloquear la histamina, también bloquean a la acetilcolina y la gastrina porque es en el paso siguiente que va a evitar la secreción de ácido, ¿no? Entonces son superiores y por eso generalmente de el tratamiento suele ser, se ven éxito más del 90% en 4 semanas de tratamiento, se ve lo que se ve con la ranitidina en 8 semanas. Entonces, es mejor todavía. El sucralfato. El sucralfato es el único medicamento que actúa mejorando la resistencia. No necesariamente va a neutralizar, no inhibe la secreción, sino que aumenta la resistencia formando una capa del moco, ¿no? Permite que se produzca una capa en la mucosa del estómago, que esto va a evitar que irrite todo este ácido a la mucosa gástrica. Inhibe también la actividad péptica, produciendo la cicatrización de la úlcera después de 4 semanas de tratamiento, ¿no? Incluso este también se lo utiliza en enfermedades de reflujo gastroesofágico para proteger a la mucosa esofágica del reflujo para evitar que se forme un esófago de barro, ¿no? Esto es tratamiento en general de la enfermedad ulceropéptica, sea cual sea el causante, ¿no? Esto es el manejo que se puede hacer para ayudar a que se recupere esta úlcera péptica, todo lo que hemos visto, ¿no? Los antiácidos, la neutralización, la inhibición y la protección de la mucosa. Ahora, de acuerdo al agente agresor, hemos visto que primero, el más frecuente, tenemos el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, hay que hacer el tratamiento para erradicar a este Helicobacter. Erradicamos este Helicobacter y ya vamos a dejar que con el otro tratamiento se pueda cicatrizar esa úlcera y pase el cuadro, ¿no? Otro problema con el Helicobacter, no hay que olvidarse, es que en los pacientes con enfermedad ulceropéptica de largo tiempo, se ha visto que hay una gran asociación de cáncer gástrico asociado a la infección por Helicobacter pylori. Entonces, no solo hay que erradicarlo para evitar sus úlceras y las complicaciones, sino que también tenemos que erradicarlo para evitar que a largo plazo este paciente pueda tener un cáncer gástrico. Generalmente es un linfoma gástrico, un cáncer tipo MALT del tejido linfático asociado a las mucosas en el estómago, ¿no? Entonces, tenemos que erradicar este Helicobacter para evitar todas esas complicaciones. Entonces, se ha demostrado que la tasa de curación reduce notablemente la recurrencia para las úlceras gástricas duodenales. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan dado tratamiento tal cual como hemos dicho con todos estos, pero no hayan erradicado el Helicobacter. Entonces, la úlcera tal vez le dio tiempo para regenerarse, para epitelizarse, que pasen los síntomas, quedó bien, pero deja el tratamiento y recurre. Otra vez presenta una úlcera, ¿no? Entonces, una vez que se erradica el Helicobacter, es poco probable ya que vaya a haber recurrencias y reduce todas estas recurrencias de tanto gástricas como duodenales, ¿no?
son muy eficaces en la erradicación del Helicobacter, generalmente uno o generalmente dos antibióticos. Y estos dos antibióticos se asocian con agentes antisecretores o incluso con bismuto, que el bismuto igual nos ayuda a proteger la mucosa gástrica y con esto erradicamos al Helicobacter, ¿no? ¿Cuál suele ser el tratamiento de elección, el de primera línea? Generalmente es la combinación de estos antibióticos. Claritromicina, generalmente es amoxicilina y omeprazol el tratamiento de primera elección. El metronidazol puede ser un reemplazo para alguno de los antibióticos, que para dar metronidazol con claritromicina y el omeprazol también, ¿no? También hay otros que incluso pueden utilizar hasta tetraciclinas, en ocasiones se utiliza en lugar de alguno de estos antibióticos. Y el omeprazol también se puede reemplazar con bismuto, como les decía, ¿no? Doutor, Sí, eu queria fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o tema, ya, a respeito do metronidazol. metronidazol. Muitos doutores hablam como se fuera um antibiótico, pero é um antiparasitário. Como que seria isso? Eu he averiguado um pouco sobre o metronidazol Ya. e se inibe o crescimento da bactéria. Seria isso? Por isso que se usa junto? Exactamente, es que el metronidazol dentro del grupo de los imidazólicos. Entonces, estos van a interferir tanto a nivel parasitario, que no permiten su replicación y dan la muerte del parásito, y también a nivel de bacterias, van a destruir la bacteria porque no permiten la replicación bacteriana y hacen que al final muera también la bacteria, sobre todo en bacterias anaerobias, ¿no? Los anaerobios tienen un excelente efecto generalmente el metronidazol. Entonces es por eso que el metronidazol no solo es antiparasitario, sino también tiene efecto antibiótico, tiene ambos efectos, ¿no? Es como estamos viendo, por ejemplo, ahorita con la ivermectina, con esto del COVID, que tiene un buen efecto, que se llama, es antiparasitario, pero se está viendo por lo menos in vitro hasta ahora que también tiene hasta actividad antiviral, ¿no? Evita la replicación viral. Entonces el metronidazol lo mismo es el metronidazol, el tinidazol, todos estos son antiparasitarios, pero también tienen inhibición de la replicación de la multiplicación bacteriana y por eso termina matando a las bacterias, ¿no? Porque me quedava um pouco confuso com isso, porque muitos doutores hablavam como se fuera um antibiótico e No, no, quedava com a dúvida, ¿no? no, es Y que no es solo, es que no se lo puede catalogar como o solo parasitario o solo antibiótico porque sirve para ambos, ¿no? Sobre todo para anaerobios es el de elección. Le vas a dar claritromicina, amoxicilina, otros, y a los anaerobios muchas veces no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Entonces el metronidazol es para en esos casos que se utiliza sobre todo para bacterias anaerobias, son muy efectivos para destruirlas y evitar que haya mayor crecimiento. Entonces, no lo catalogues solo como antiparasitario, pero tampoco hay que catalogarlo solo como antibiótico, porque sirve para ambos. gracias, doctor. Es más, vas a ver, ahorita yo igual me acuerdo cuando era estudiante, más me lo nombraban para patologías parasitarias, pero vas a ver que su uso es mucho más frecuente para patologías bacterianas. Es mucho más que se da metronidazol para bacterias que para parásitos, en general. Por lo menos a nivel intrahospitalario. De nada, querido. Sigamos, entonces, el tratamiento, como les decía, se suele dar por 1 semana hasta 10 días. Incluso hay algunos esquemas que sugieren hasta 14 días, ¿no? Pero generalmente con 7 es adecuado tratamiento para eliminar a este Helicobacter pylori. Antes de avanzar en esto, quiero igual aclararles que, bueno, como las farmacéuticas siempre buscan sacar el mayor beneficio de los medicamentos, ahora ya salen incluso esta combinación de tratamiento erradicador en una sola tableta. Combinan los 3 medicamentos, el omeprazol, la claritromicina y la amoxicilina, por ejemplo, o el metronidazol en una sola tableta y le ponen su nombre comercial que quieren, ¿no? Por ejemplo, hay uno que muy frecuente, el Helicovax, por ejemplo, hasta el nombre, ¿no? Helicovax, para hacer pensar en el Helicobacter. Entonces, si no me equivoco, ese tiene metro, omeprazol y claritro. Creo que no tiene amoxicilina. Y se lo da por una semana. Y lo bueno es de que estos 3 medicamentos normalmente se los suele dar con el mismo intervalo, se los suele dar cada 12 horas. Entonces, por eso aprovecharon para hacer una sola tableta que la tomen cada 12 horas y ahí entran los 3 medicamentos, ¿no? Entonces, es más fácil ahora para ustedes cuando les toque ejercer
busquen alguno de estos porque hay mayor adhesión al tratamiento, ¿no? Hasta a veces es más caro, eso sí también hay que ver la parte económica, ¿no? Es más caro comprar todo junto en una que comprarlo separado. Pero el paciente le dicen tienen que tomar 3 tabletas 2 veces al día, entonces a veces no hay una buena adhesión al tratamiento y es mucho más fácil decirle tome una tableta cada 12 horas y tranquilo el paciente va a tomar y va a quedar mejor resueltos sus problemas, ¿no? Entonces eso también es bueno ver opciones para que haya mayor adhesión al tratamiento. Tratamiento quirúrgico. Ahora sí, vámonos a la parte que nos interesa. Todo lo que hemos visto en sí es parte médica, la parte del gastro, y acá recién nos van a llevar a nosotros los cirujanos, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico de la úlcera y sus complicaciones. Generalmente, como les decía, esto ya está cada vez quedando más en el desuso, porque como hemos visto, la gran mayoría de estos casos eran por Helicobacter y se está haciendo el tratamiento erradicador, entonces ya no se suele llegar a todo esto, ¿no? Generalmente, cuando se va a hacer tratamiento quirúrgico, no en sí de la úlcera, sino de sus complicaciones, pero vamos a ver que antes, sobre todo, y en alguna que otra ocasión, todavía se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico de la úlcera en sí, aunque no esté complicada, ¿no? Las 4 indicaciones clásicas para la cirugía son: 1, como les decía, la resistencia al tratamiento, que el paciente no esté complicado, pero le hayamos dado todo y siga con su enfermedad ulceropéptica. Es rarísimo actualmente, ya no se suele presentar esta complicación, esta resistencia al tratamiento, con todos los esquemas de tratamiento, los cuidados de dieta, higiénico-dietéticos, se suele controlar. Pero si se mantuviese, hay que operarlo en ese caso, ¿no? Y las otras que sí son frecuentes para operar, operar tanto en sí la hemorragia no, vamos a ver que hay otra vía por la cual se puede resolver, no es farmacológica, pero hay otra vía que ya hemos hablado hace rato, que es la endoscopía. La perforación y la obstrucción sí generalmente son quirúrgicas, ¿no? Porque no hay otra forma de resolverla. Entonces, ¿qué opciones de cirugía tenemos para en sí la úlcera duodenal, ¿no? Vean aquí, tenemos las opciones de cirugía, las que se pueden hacer. Y acá tenemos igual la indicación, según la indicación, hemos dicho sangrado, perforación, obstrucción, o cuando no se trata la cirugía, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando una úlcera duodenal presenta sangrado o una úlcera gástrica presenta sangrado, ¿qué podemos hacer a nivel quirúrgico? Tenemos estas opciones. Cuando una úlcera duodenal presenta perforación o con una úlcera gástrica presenta perforación, tenemos estas opciones de acá. Aquí, por ejemplo, está todo con siglas, ¿no? Pero para que vean, por ejemplo, acá, en caso de obstrucción dice HSB. Aquí nos fijamos que es HSB y quiere decir vagotomía supraselectiva, que acá la estamos, ¿dónde está la vagotomía? Aquí la supraselectiva no está, aquí tenemos la vagotomía troncular nada más, ¿no? Pero vamos a explicar qué es la supraselectiva. Más GH, que es una GH, una gastroyeyunostomía. Aquí tenemos las gastroyeyunostomías. Entonces, tenemos que ver, según el tipo de lesión que tenga, cuál de los diferentes procedimientos quirúrgicos les vamos a hacer, ¿no? Acá en sangrado, por ejemplo, tenemos las opciones quirúrgicas, pero no está hablando de las opciones endoscópicas, ¿no? Las opciones endoscópicas se tienen que intentar generalmente en caso de sangrado y las quirúrgicas quedan en segunda opción más adelante cuando no se puede, ¿no? Entonces, es mejor hacer la parte endoscópica en estos casos. ¿Cuáles son las diferentes cirugías entonces que se puede hacer para todas estas patologías? Primero, la vagotomía troncal y procedimiento de drenaje. ¿Qué es una vagotomía? Primero tenemos que entender. La vagotomía es el corte del nervio vago. Tenemos acá, este es nuestro esófago, el cardias, el estómago, esta es la curvatura menor, la curvatura mayor. Y el nervio vago, va descendiendo por el mediastino, primero a los lados del esófago y después se va un vago adelante y el otro atrás del esófago, en la unión esófago-gástrica. Entonces, en la vagotomía,
vagotomía troncal, lo que se hace es el corte del tronco del vago. Se lo corta ahí, el tronco, y queda todo el estómago y todo lo que viene debajo de acá desnervado, sin inervación, ¿no? Vamos a ver, creo que tengo una imagen. Aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos el vago izquierdo, el vago derecho. El vago izquierdo es el que se va anterior y el vago derecho se hace posterior. Y en la troncal o troncular, lo que se hace es se corta ese vago ahí y no permite más el paso del impulso nervioso hacia el resto. ¿Para qué es esto? Porque la estimulación del nervio vago influye en la secreción de acetilcolina, de ranitidina y de gastrina. Entonces, al cortar este nervio, se controla, ya no hay más estimulación de estas sustancias y deja de secretar tanto ácido el estómago, ¿no? Entonces, a eso se refiere una vagotomía troncal. Aquí estamos en la úlcera duodenal, ¿no? Vagotomía troncal. ¿Dónde estamos? Gastroinostomía, vagotomía y drenaje, B y D. En este caso, por ejemplo, aquí también B y D tenemos, vagotomía y drenaje. Es a esto que se está refiriendo la B y D, vagotomía y drenaje. Entonces, cuando hay sangrado, una opción es parar el sangrado con una sutura y después hacerle la vagotomía para evitar que vuelva a sangrar, que se cure esa úlcera que sangró. ¿Y qué es un procedimiento de drenaje? Como ya denervamos, quitamos el nervio al estómago, muchas veces ese píloro, el problema es el píloro, queda igual sin inervación y ese píloro ya no se relaja, queda relativamente contraído. Entonces queda cerrado ese píloro porque ya no tiene el control nervioso. Entonces, el problema es que si no se le hace otro procedimiento aparte de la vagotomía, se va a tener un síndrome de retención gástrica y el paciente no va a pasar el tránsito intestinal y va a vomitar y vomitar y no va a poder comer nada. Entonces, lo que se tiene que hacer es un procedimiento que haga que el contenido gástrico pase al intestino sin problemas, evitando al píloro muchas veces. Entonces, un procedimiento de drenaje es generalmente hay varias opciones. Por ejemplo, las piloroplastías o las gastroduodenostomías. ¿Qué es una piloroplastía? Es este procedimiento que les voy a mostrar aquí. Plastía quiere decir una reconstrucción, ¿no? Entonces, lo que se hace en la piloroplastía de Heineke-Mikulicz, se lo corta el estómago en la parte del píloro de forma longitudinal y se hace una sutura de lo mismo que hemos cortado, pero en forma transversal. O sea, cortamos así y lo suturamos así. Así nos queda la sutura y lo que va a hacer es que toda esta zona va a quedar más dilatada. Como vemos aquí, esta zona es más estrecha. Pero después de esta piloroplastia de Heineke-Mikulicz va a quedar abierto, dilatada esta zona y por eso va a permitir el drenaje del estómago hacia el duodeno, ¿no? Ese es un procedimiento de drenaje, como les decía. Entonces, este de acá. Una opción, entonces, es una piloroplastia de Heineke-Mikulicz. Otra opción de procedimiento de drenaje es la piloroplastia de Finney. Aquí la tengo, ¿dónde está? De Finney. ¿Cómo es esta piloroplastia de Finney? Se tracciona el píloro hacia arriba y lo que se hace es una sutura así en forma de U invertida, más o menos incisión invertida en el estómago y en el duodeno. Y lo que se hace después de eso es suturar. Esto que hemos abierto, vamos a hacer como si fuera una ventana todo eso y se lo va a suturar para que quede todo ese pedazo, todo este segmento va a quedar abierto para que del estómago vaya avanzando hacia el duodeno el contenido gástrico, ¿no? Es un poquito más compleja, es un poquito más grande también el orificio, a veces es más efectiva para drenar el contenido gástrico, pero también puede tener más complicaciones que la de Finney, que es más, de la Heineke-Mikulicz, que es más simple, ¿no? Entonces, en esta piloroplastia lo mismo, se reconstruye, es una reconstrucción, por eso plastía del píloro, pero es una técnica diferente a la de Heineke-Mikulicz, ¿no? Y lo mismo, va a evitar que haya retención gástrica del contenido y que pase tranquilamente hacia el duodeno, el tránsito intestinal.
Luego tenemos la gastroduodenostomía de Yabuley. ¿Cuál es esta gastroduodenostomía? Es muy parecida a la piloroplastia de Finney, ¿no? Lo que se hace es, en este caso sobre todo se utiliza más cuando hay una úlcera a nivel pilórico o a nivel duodenal que nos está complicando la cicatrización. Cuando hay obstrucción también se suele utilizar el Yabuley porque esto está obstruido por esta úlcera que produjo estenosis. Entonces se hace casi lo mismo que el anterior, solo que se abre ambos, pero no en forma de U, ¿no? Es la de esta Finney, mientras que aquí en la de Yabuley se abre ambos y se lo sutura eso y se evita esta parte donde está la úlcera o la estenosis, queda ya excluida y todo queda en el resto, ¿no? Incluso en ocasiones se podría hasta resecar este segmento para evitar más complicaciones, ¿no? Entonces, estos 3 procedimientos de drenaje podemos tener, ¿no? Ahora, hemos hablado de la vagotomía troncular, pero van a ver aquí, vean, dentro de las opciones de tratamiento tenemos, bueno, ya hemos hablado de la gastroduodenostomía, hemos hablado de los procedimientos de drenaje, que son las piloroplastías, y no hemos hablado de la vagotomía supraselectiva, que es mucho mejor, es mejor opción una vagotomía supraselectiva que una vagotomía troncular. ¿Por qué? Porque en la vagotomía supraselectiva se evita esta complicación del píloro, ¿no? De que el píloro deje de funcionar, de que quede cerrado. ¿Qué es una vagotomía supraselectiva? El tronco del vago no se lo corta. Como vean aquí, se tracciona, se lo mantiene, se conserva el tronco del vago, que viene por todo acá, y lo que se hace es se secciona los ramitos que salen del vago hacia la curvatura menor. Entonces aquí sigue el nervio vago, pasando por nuestro epiplón menor, por la curvatura menor, pero se va a cortar todos los ramos que van hacia el estómago, ¿ya? Con excepción de los ramos que van hacia el píloro. Entonces, a 7 centímetros en el píloro, 3,5 adelante y atrás, se van a dejar de cortar los ramitos del nervio vago y se deja esa zona inervada. Esa zona, el nervio vago, se abre como una forma de pata de ganso. Se llama la pata de ganso, que se va a dejar en ese caso en el píloro para que siga inervando. ¿Bien? Ya se va a terminar el tiempo, así que esto les voy a explicar otra vez de mejor forma en la próxima clase. Y como les decía, la vagotomía, en este caso, se conservan estos nervios de acá y hay un nervio, el nervio criminal de Grassi, que vamos a hablar bien qué pasa, que a veces sí puede recidivar a veces las úlceras sin